Listo, entonces como les venía diciendo, vamos a tener una serie de modificaciones, pequeñas modificaciones en cuanto a, especialmente a la asistencia de este segundo corte. ¿Por qué? Porque bueno, ya nos están pidiendo un poco más de asistencia a las clases presenciales y ya tenemos oficializada la lista de los estudiantes que realmente pues pasaron sus excusas de no poder asistir a las clases de manera presencial. Entonces ya tenemos pues con qué, a quién, ya tenemos con qué solventar esa situación. Entonces la recomendación, pues cada docente trabajará esta parte, pues no sé si algunos otros docentes no harán cambios, mantener como están, pero en todo caso, cada docente tiene un poco más de libertad para decidir cómo maneja su tema. Entonces, la propuesta, digamos, el cambio que yo propongo básicamente es que de las 10 clases, que son cada corte son 5 semanas, equivalente a 10 clases. De esas 10 clases, la clase de los lunes de los lunes las vamos a seguir haciendo de manera virtual. La clase de los miércoles, que es la clase un poco más de práctica o un poco más de asesoría, sí la vamos a hacer de manera presencial. Entonces, o la vamos a seguir haciendo de manera presencial. Entonces, la idea es que asistamos un poco más a esas clases. De eso tendríamos 5 clases presenciales en el corte, y de esas 5 pues lo mínimo es que asistamos por lo menos a 3 clases presenciales, incluyendo el parcial. El parcial nuevamente será de manera presencial. Entonces la idea es de que de esas 4 semanas, sin incluir la del parcial, asistamos por lo menos a la mitad de las clases presenciales. Ya esto sí se va a tomar de, digamos, como asistencia. Y la idea es que por lo menos, ya sabemos, asistir al número mínimo de clases. Y en caso tal, pues la nota del parcial se va a ver penalizada si no cumplimos, obviamente sin excusa. Esto aplica para los que no mandaron sus excusas. Entonces la idea es que de las 4 clases de manera presencial que tenemos en el corte, aparte del parcial, por lo menos vayamos a 2. Y la otra recomendación de parte de Juvenal es, para igual mantener el tema de la flexibilidad, convertir 2 inasistencias a las clases presenciales, reportarla como una falla en la plataforma, en Proyecto E. Es decir, si pues el día de hoy todos tendrán asistencia, pues la clase del lunes sí no habrá problema porque el lunes es virtual, ahí sí pues no vamos a tomar asistencia de las clases virtuales, pero para la clase del miércoles, que es presencial, si faltamos 2 miércoles, será reportada una falla en el sistema. ¿Ya? Y si fallamos 3 miércoles, pues ya ahí veremos afectada nuestra nota del parcial. La idea es que no lleguemos a eso, sino que tratemos de explicar. Si no podemos asistir, pues listo, mandemos nuestras excusas médicas, por situaciones médicas, por lo que ustedes deseen, pues siempre debemos comunicarlo pues para poder llevar de buena manera nuestras asignaturas. Y esto pues lo mantenemos desde nuestro segundo corte, pero se lo recuerdo y es básicamente que, como les dije desde el primer día de clase, la idea no es presentar proyectos fantasmas, proyectos que no sabemos de dónde aparecen ni nada por el estilo, sino pues ver un proceso. Entonces la idea es que por lo menos el 50% de los trabajos estén entregados antes de hacer el parcial. ¿Por qué? Porque a muchos estudiantes, como vuelvo y les repito, en un momento desaparecen y aparecen a la final con todos los trabajos del corte, y esa tampoco es la idea. Y ya saben, pues lo de siempre se mantiene. Los que no entreguen los trabajos a tiempo, pues ya saben que las notas están siendo penalizadas sobre 3,5, sobre 4, dependiendo de la situación, dependiendo del tiempo de entrega. Siempre doy, la idea es que lo tengamos al inicio de la clase, los miércoles generalmente en la entrega de trabajos, pero siempre doy por lo menos el transcurso del día, pues para que tengan un poco más em, de tiempo, de flexibilidad con las entregas. Pero ya al día siguiente, pues sí ya empezamos a penalizar sobre 4,5,
y así sucesivamente. Entonces la idea es que no lleguemos a esos extremos, sino que cumplamos con todas nuestras actividades. Bueno, pues ese era el primer punto que quería tratar el día de hoy. Segundo, pues ya tienen todas sus notas tanto del parcial como del corte. En la plataforma, en Proyecto E, ya tienen la nota del primer corte. A la mayoría le fue muy bien, algunos que quizá no entendimos del todo el ejercicio, pero creo que a la mayoría hizo un buen trabajo, como se les dije en la clase. Entonces pues ya pueden revisar cualquier duda que tengan acerca de su calificación. Pues le mandé un cuadro a cada grupo con la rúbrica diciendo en qué se equivocaron. Si no hay comentarios es porque pues no hay nada que decir en esa parte, pero de pronto en lo que se equivocaron, en qué pudimos mejorar un poquito más, de pronto hay pequeños comentarios para cada grupo y cada grupo con su nota. Y esa nota se veía reflejada en Proyecto E. Entonces ya pueden revisarla y cualquier duda estaré atento a que quieran corroborar la información. Profe, no me dan las cuentas, el corte me debe quedar en otra nota, pues lo revisamos, no hay problema. Entonces, pues ahí estaré atento a cualquier duda que tengan. Entonces, ahora sí, para iniciar nuestra clase de hoy, bueno, antes que nada, ¿tienen alguna duda, comentario acerca de o las notas del parcial o las notas del corte o pues nuestras nuevas pautas de este segundo corte? Profe, de mi parte, todo claro. Sí, claro, adelante, Mary. Que, profe, de mi parte, todo claro. Perfecto, listo. Entonces, pues espero que para el resto también, igual cualquier duda, estaré atento a sus comentarios. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a tratar el tema de la fibra de vidrio, la fibra de carbono y la fibra de polímeros. Y para iniciar con la fibra de vidrio, pues entendamos primero qué es el vidrio. Y el vidrio es, pues creo que todos conocemos, todos hemos visto el vidrio en alguna ocasión de nuestra vida. Sin embargo, de pronto el concepto teórico, el concepto molecular, estructural más bien del vidrio no lo conocemos mucho, pero entendamos que es un material cerámico, inorgánico, duro, frágil, amorfo, son sus principales características. Generalmente el vidrio es de color transparente, sin embargo nosotros hemos visto sobre todo en las botellas de cervezas, ponis, vidrio color ámbar y vidrio color verde. Pues esto básicamente es un tinte que le añaden durante la fabricación para proteger el contenido. Generalmente es porque este tipo de líquidos, al estar en contacto con la luz del sol o al ser el vidrio transparente y el contacto con la luz del sol, van a tornarse hacia un color un poco desagradable a la vista y obviamente son productos de consumo. Entonces por eso se protege o el vidrio lo hacen de manera ámbar en algunos casos o verde en otro caso. La idea es que el vidrio es un material industrial porque se fabrica en las industrias, pero también se encuentra en la naturaleza y muy poco. Ya hablaremos cómo vemos ese vidrio en la naturaleza. Prácticamente este vidrio se obtiene de la fundición, es decir, el vidrio sólido eh, se obtiene de fundir el dióxido de silicio, carbonato de sodio y el carbonato de calcio. Básicamente son componentes de la arena, especialmente el silicio. Entonces, a partir de la fundición de esos elementos, pues se produce el vidrio. Y ojo con esto que dice por aquí, no confundir el vidrio con el cristal. Visualmente son muy similares. El vidrio y el cristal básicamente los vemos iguales. Sin embargo, hay una diferencia estructural. Y es que el tema del cristal se refiere obviamente a su estructura, que es de manera cristalina. ¿Qué quiere decir una estructura cristalina? Una estructura donde sus átomos están ordenados. Por eso el cristal es de estructura cristalina, valga la redundancia, de ahí su nombre, y el vidrio es de estructura amorfa, es decir, no tiene forma. La estructura del vidrio, las moléculas, los átomos que componen el vidrio no están ordenados de una manera simétrica, por decirlo así,
mientras que los del cristal sí, y eso es una estructura cristalina, una estructura ordenada. Entonces, como les decía, pues el vidrio se encuentra también en la naturaleza. ¿Cómo lo encontramos? Básicamente con residuos de meteoritos o residuos o la mala solidificación de algunos residuos de las erupciones volcánicas. Entonces, eso se llama obsidiana o tectitas, que son las dos principales piedras donde se extrae el vidrio natural. Esto ya muy poco, ya no muy pocas reservas o muy pocas minas de vidrio existen en el mundo, porque el vidrio prácticamente hoy se fabrica de manera industrial. Sin embargo, es bueno conocer que también hay una forma natural de este mismo vidrio. Entonces, a partir del vidrio se genera lo que son las fibras de vidrio. Básicamente una fibra es un hilo. Entonces, cuando hablamos de fibras de vidrio, nos hacemos referencia a miles o a muchos, un montón de fibras, de hilos de vidrio que se van entrelazando para formar una malla, un patrón o una trama. ¿Cómo se produce este vidrio? Listo, cómo se producen estas fibras de vidrio. Inicialmente tenemos un vidrio sólido, ya sea natural o industrial, o llamemos también sintético. Este vidrio sólido es pasado a altas temperaturas, es fundido para que nos quede esta forma, vidrio líquido, vidrio fundido, y luego pasa a algo que se llama el espineret. Y el espineret básicamente es un colador industrial que lo que permite es, por medio de una extrusión, sacar esos microhilos de vidrio. Y luego esos hilos son entrelazados. Ojo que este proceso es para la fibra de vidrio, este entrelazado es para la fibra de vidrio que conocemos nosotros comúnmente. Sin embargo, hay diferentes formas comerciales de esta fibra que en su debido tiempo pues las iremos viendo. Pero básicamente no todas no toda la fibra de vidrio se forma de este modo, de este tipo malla. Entonces, nuevamente, estamos claros que es un material compuesto. En este caso, el material compuesto está formado por una matriz, que básicamente es una resina que lo polimerice, y un refuerzo de vidrio. Entonces, hay que tener en cuenta que a menor diámetro del vidrio, se hace más flexible y proporciona una mayor resistencia mecánica. A menor diámetro de la fibra de vidrio, del hilo de vidrio, y tenemos una resina, el poliéster, puede ser de viniliéster, resina epóxica o resina fenólica, que es de estructura líquida y al solidificarse, pues mantiene la forma deseada, en este caso las fibras de vidrio. Entonces, por eso cuando nosotros vemos, si han visto el proceso en este caso los fibreros, porque no son los latoneros, ellos se llaman fibreros dentro del tema automotriz, cuando están arreglando golpes, rayaduras, imperfecciones en los vehículos. Generalmente los vehículos son fabricados de fibra de vidrio en los bumper tanto trasero como delantero, porque estos son las partes del vehículo más expuestas a rayones, golpes, etcétera. Entonces, hacerlo de este material hace que esto sea un poco más resistente y un poco más fácil en cuanto a su reparación. Entonces vemos nosotros los latoneros que tienen una tela que alcanzamos a ver nosotros, una tela con un poco de hilitos blancos, pues esa es la fibra de vidrio, ya veremos más fotos de eso. Y con eso le echan una resina. Entonces van poniendo la tela y van poniéndole la resina y van dándole la forma que necesiten para la reparación del vehículo. Entonces, cuando se mezclan estos dos elementos, generalmente se necesita un catalizador. Un catalizador es un acelerador de una reacción química o un provocador, llamémoslo así, no sé si es la palabra correcta. Algo que provoca, que inicia la reacción química. Entonces, este catalizador generalmente es tóxico, reactivo y volátil. Volátil quiere decir que se esparce fácilmente en el ambiente los gases de este tipo de elementos. Entonces, ¿qué propiedades nos da la fibra de carbón?
la fibra de vidrio, perdón, básicamente una alta resistencia mecánica. Una vez nos sirve o una vez elaborada esta fibra, o ya con su refuerzo, ya con su matriz, nos va a hacer estructuras bastante resistentes, nos va a hacer estructuras que son aislantes y de alta conductividad eléctrica. Aislante, digamos que son aislantes, pero del tema térmico. Es decir, funcionan como barrera para impedir el paso de las altas temperaturas, ya sea frío o calor, al igual que para el sonido, un aislante acústico. En muchos casos los estudios de grabación, donde se graban discos, videos y estas cosas, siempre las paredes están reforzadas en este material precisamente para funcionar como un aislante acústico, para que el sonido quede en el interior y tanto el sonido del exterior no entre al espacio interior y dañe las grabaciones, o el sonido interno salga demasiado para que no afecte a los locales o a los lugares que están alrededor de este lugar. Es un material, al igual que el vidrio, poco combustible, es decir, difícilmente se quema. Nosotros, por más que le pongamos calor al vidrio, lo que va a pasar es que se va a estallar, pero no se va a quemar, no se va a prender. Sin embargo, no es sensible al aumento de la temperatura. Es decir, si nosotros lo calentamos, se va a calentar. No nos va a servir, por ejemplo, para hacer un mango, un utensilio de cocina que esté expuesto al fuego. ¿Por qué? Porque igual también se va a calentar. Entonces, estas son las principales propiedades de una fibra de vidrio o de la fibra de vidrio. También entender que esta fibra no se corrompe, no se oxida, no se pudre, no se ve afectada por agentes como microorganismos, insectos, roedores, y es poco, tampoco es que es inmune, pero es poco receptiva a el efecto de los ácidos, los solventes, los químicos. Entonces esa es otra de las propiedades. ¿Dónde se usa la fibra de vidrio? Pues fácil, la fibra de vidrio tiene aplicaciones en diferentes sectores industriales, diferentes sectores de las telecomunicaciones, de la construcción. Entonces veamos, por ejemplo, en el sector industrial se usa para la producción de tanques de almacenamiento, de rejillas, perfiles estructurales y refuerzos de algunos elementos. Por ejemplo, en esta foto que vemos aquí, estos perfiles, los perfiles estructurales de un techo, pues están fabricados con un refuerzo de fibra de vidrio. Y esa fibra de vidrio básicamente lo que hace es hacer la estructura más resistente. Y en este caso, obviamente, que necesita ser más resistente, pues, para aguantar todo el peso del techo, la estructura, etc. La principal aplicación dentro de las telecomunicaciones y el cableado es la aplicación de la fibra óptica. Todos sabemos que el Internet a lo largo del mundo viaja a través de diferentes tipos de cableados. Hoy por hoy el principal cableado que se usa es de fibra óptica, es decir, este centro que está por aquí es fabricado en fibra óptica. Una fibra óptica es la unión de muchos hilos de vidrio, muchas fibras de vidrio. ¿Y eso qué trae consigo? Como sabemos, o como ya lo mencionamos anteriormente, la fibra de vidrio se presenta resistente a las altas temperaturas, ya sea bajas o altas. Por tanto, el cable va a ser resistente en lugares fríos o lugares calientes, es decir, lo podemos aplicar en todo tipo de contexto para el transporte de datos. Al ser un buen conductor, pues nos permite que los datos, en este caso, porque esto es para el Internet, viajen a mayor velocidad. Es decir, mejora la velocidad de transferencia de datos, mejora la velocidad del Internet, de carga y descarga. Es mucho más estable que el antiguo cable coaxial. Más estable en el sentido de la resistencia, en cualquier momento el cable se rompía, entonces se perdía el Internet. El cable coaxial también tiene mayor pérdida de datos,
También el cable coaxial es un poco más pesado, no mucho, pero un poco más pesado, lo que hace que la producción sea un poco, o los sistemas de instalación sean un poco más complicados. Al mejorarse, bueno, se pierden menos datos también en forma, o menos energía en forma de calor para esta fibra óptica, y al mejorar la velocidad y la transferencia de datos se necesitan mucho menos repetidores para lograr una buena comunicación del Internet. Entonces los repetidores se necesitan 50 veces menos, creo que es el dato, en una fibra óptica que en un cable coaxial tradicional. Aquí lo vemos, esta es la aplicación en el sector automotriz para la reparación, como les dije, especialmente de los bumpers tanto traseros y delanteros de los vehículos. Entonces, esto es lo que tienen los latoneros o fibreros y tienen una brochita con algún tipo de resina, resina epóxica, resina de poliéster, vinílica, etcétera. Y con ese tipo de resina, pues le van dando la reparación, la forma, los acabados a la zona que necesiten reparar. Entonces, dentro del sector automotriz tiene una gran importancia en la reparación y fabricación de carrocerías. También funciona en muchos casos reemplazando, todos sabemos lo que pasaba con el asbesto, que era el principal aislante que se usaba para, aislante en términos en este caso, que se usaba, valga la redundancia, para aislar la cabina del conductor, generalmente de los buses, del calor que producía el motor. Entonces se protegía el conductor o la cabina con el asbesto. Este asbesto resultó siendo un material demasiado cancerígeno y en muchos casos se ha empezado a reemplazar por las fibras de vidrio. La fibra de vidrio para que funcione como aislante, es decir, mantenga la temperatura del motor alejada del piloto y de la cabina donde está el conductor del vehículo. También ese funciona como elemento acústico y si se darán cuenta en algunos vehículos, al levantar el capó van a encontrar una especie de felpa pegada en el capó y esto básicamente lo que hace es mantener los ruidos del motor dentro del capó y no fuera. Entonces ahí también funciona como aislante térmico y acústico dentro de este tipo de elementos. También funciona como refuerzo en los neumáticos y refuerzos en los trenes y tranvías. También para qué? Para hacerlo mucho más liviano y al hacerlo mucho más liviano, pues obviamente hay mejores rendimientos. Sin embargo, el tema para la aplicación de la fibra dentro de los vehículos es que el acabado no es perfecto, el acabado no es muy bueno, el acabado estético visual no es muy bueno, entonces toca después retocarlo con diferentes tipos de masillas, pinturas, etcétera. Y hay otras fibras que son más adecuadas para este tipo de aplicaciones cuando se necesita el carácter estético. Y esa es la fibra de carbono. Ya hablaremos de esa fibra de carbono. Dentro de la industria del deporte también se usa mucho la fibra de vidrio, especialmente para refuerzos de elementos como tablas de surf, toboganes, palos de hockey, bates de béisbol, esquí de nieve y muchos elementos dentro del deporte que necesitan resistencia y bajo peso. Porque esa es una de las propiedades o de las principales propiedades de las fibras de vidrio. Entonces aquí vemos una tabla de surf cómo está elaborada a partir de un interior que combina una espuma con la fibra de vidrio. Y esta fibra de vidrio lo que hace es darle un menor peso y una mayor resistencia al elemento. Al igual que, por ejemplo, en los bates de béisbol, al reforzarlos con fibra de vidrio, podemos hacer que el bate pese mucho menor, mucho menos, sea mucho más resistente y por ende proporcione mejores habilidades de bateo al bateador, en este caso al deportista. Dentro de la industria de la construcción también se usa para reforzar fachadas y reforzar suelos, especialmente para intentar o para evitar
que el cemento se empieza a agrietar. Entonces también funciona de este modo, como refuerzo, digamos, no estructural, pero sí como refuerzo para prevenir grietas en las paredes interiores de las casas. Al igual que, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, como un sistema de aislamiento térmico. En este caso, reforzar las paredes con fibra de vidrio va a provocar que el interior de la casa esté más caliente cuando haya mucho frío exterior y esté más fresco cuando haya mucho calor en el interior, en el exterior, perdón. Entonces, ahora sí, básicamente esta es la fibra que nosotros conocemos, la que hemos visto anteriormente, como la veíamos aquí. Esta es la fibra que nosotros conocemos generalmente. Y esta es dentro de una de las formas comerciales de la fibra. Básicamente estas son filamentos continuos, que es una tela que no está tejida, sino simplemente el montón de hilos sueltos y con la resina de poliéster pues se va dando la forma que necesitemos. Entonces esta es la principal forma que nosotros conocemos, ya vimos un poco sus aplicaciones, se usa también en la producción de tinas, piscinas, piezas automotrices, tanques, tuberías, embarcaciones, baños portátiles, casetas de vigilancia y fachadas. Sin embargo, existen otras formas comerciales de este tipo de fibras. Por ejemplo, el velo, que es muy similar a esta, sin embargo, en este caso las fibras están ordenadas de manera plana, lisa y suave. En este caso se necesita cuando son acabados finos, recubrimientos anticorrosivos, impermeabilizantes, filtrado de aire, no tanto para la resistencia, porque al ser de este modo, pues no va a ofrecer la máxima resistencia. Tenemos las telas tejidas, llamémoslas así, que son refuerzos, estos sí, de alto rendimiento, que básicamente lo que hace es tejer la fibra de vidrio, esta que estamos viendo acá, y esta se usa para aplicaciones donde se necesita un rendimiento alto. Embarcaciones, buques, aviones, tanques, tuberías y armaduras balísticas. Y tenemos la fibra de vidrio cuando el hilo es continuo, entonces estos se llaman robbing y pueden ser robbing directo o robbing continuo. El robbing directo es cuando el filamento como una madeja de hilo, ¿ya? Y esta tiene cierta torsión, es decir, está un poco girado o va un poco enrollándose el hilo. Y en este caso se usa también para las partes automotrices, algunas piezas de lanchas y el bobinado, es decir, el enrollado de los filamentos. Y cuando es continuo es sin torsión y en este caso debe ser aplicado con un mecanismo de aspersión, es decir, con una especie de soplete o un compresor apoyado en un aerógrafo, para que se imaginen cómo es la situación, una pistola de presión. Entonces, en este caso se usa para la resistencia al agua, embarcaciones, cabinas sanitarias, tuberías, piezas automotrices. Bueno, aquí esto me quedó de más formas comerciales. Entonces, pues hasta ahí el documento o el tema acerca de la fibra de vidrio. Una generalidad de esta fibra de vidrio. Básicamente tiene muchas aplicaciones dentro de la industria y ya vimos cuáles son las principales aplicaciones de este tipo de materiales. Cabe recordar que es un material compuesto, porque un material compuesto en este caso reforzado por fibra. ¿Por qué? Porque básicamente es una resina, que sería una matriz con un refuerzo, en este caso en forma de fibras, que serían fibras de vidrio. Entonces esas son las principales aplicaciones y todos los alcances tecnológicos que nos regala esta fibra de vidrio. Tenemos entonces también la fibra de carbono. Y en teoría es la misma situación que una fibra de vidrio. La única diferencia es que acá no es una fibra de vidrio, sino una fibra de carbono. Y ya veremos cómo es el tema de esta fibra para que vayamos entendiendo un poco más el concepto. En este caso las fibras son mucho más pequeñas, es una fibra sintética, es decir, que es sintetizada y que se fabrica a partir del poliacrilonitrilo.
Básicamente esto es un compuesto que tiene átomos de carbono en su interior y estos átomos de carbono son liberados y al unirse los átomos de carbono pues forma el carbono puro en forma prácticamente de grafito y ese grafito pasa por un proceso térmico que libera o que lo convierte nuevamente en fibras. Ya entenderemos un poco más el concepto. Entonces estos filamentos de una fibra de carbón tienen aproximadamente o tienen entre 5 y 10 micrómetros. Entonces imagínense y ya veremos una proporción de ese tamaño para entender un poco más el concepto. En este caso la idea es que estas fibras, son miles y miles de fibras, se entrelazan y forman una fibra más gruesa que ya es la que es conocida como la fibra de carbono. Entonces aquí vamos viendo. La fibra de carbono, como les dije, se sintetiza a partir de la producción o la exposición a altas temperaturas del poliacrilonitrilo. Entonces, al aumentar el calor, esta reacción que vemos aquí, se deshacen de sus hidrógenos y nitrógenos y queda una estructura que es casi carbono puro en forma de grafito. Lo que vemos aquí, se aumenta el calor y se empiezan a romper los enlaces entre de este compuesto llamado poliacrilonitrilo y se comienzan a liberar los hidrógenos y los nitrógenos, lo que hace que nos queden solamente los carbonos y eso crea una estructura de grafito que básicamente es carbono puro. Entonces, ese carbono puro es de donde se fabrica la fibra de vidrio, la fibra de carbono, perdón. Entonces aquí vemos la proporción. Cuando vemos estos refuerzos, igual una matriz, que es una resina de poliéster, una resina de viniliéster o una resina epóxica, reforzada con fibras de vidrio. Entonces aquí vemos la proporción de lo que les decía anteriormente. Esto es una fibra de carbono comparado con una hebra de cabello humano. Es decir, ya sabemos de por sí que la hebra de cabello humano es extremadamente delgada. Esto era una vista microscópica, cómo se vería en comparación el tamaño del uno con el otro. Entonces, en este caso, esta fibra de carbono, aquí estamos viendo, por ejemplo, rines de vehículos de alta gama reforzados en fibra de carbono o producidos en fibra de carbono. ¿Qué nos proporciona este elemento? Un bajo peso, una baja densidad, es decir, el volumen que ocupa con relación a su peso es bastante bueno, es bastante pequeño, ocupa poco volumen con relación a la cantidad de material, presenta una alta rigidez y una alta resistencia, es resistente a las afectaciones del tiempo, es decir, tampoco se oxida, tampoco tiene este tipo de inconveniente con el paso del tiempo y también es resistente a temperaturas extremas. La diferencia con la fibra de vidrio es que nos da mejores acabados superficiales y aquí lo vemos cómo nos quedan los acabados de la fibra de carbono. Nos permite una alta conductividad eléctrica y una baja conductividad térmica. Entonces, como lo decíamos por aquí, es resistente a las afectaciones del tiempo, sin embargo, en algunas combinaciones con otros metales, con otros elementos metálicos, puede ocasionar o puede, la palabra sería favorecer la producción de óxido en algunos metales. Entonces, en el caso, por ejemplo, del aluminio, el acero o el hierro, lo mejor es evitar el uso o evitar combinarlo con estas fibras de carbono y más bien cuando es necesario una fibra o un elemento metálico, lo mejor es usarlo a partir del titanio. En este caso lo estamos viendo aquí, una combinación en un chasis de bicicleta, en un caballo que también llamamos de fibra de carbono con titanio para evitar la producción de óxido dentro del elemento metálico que estamos usando. También para tener en cuenta que la fibra de carbono presenta un bajo coeficiente de expansión térmica, es decir, al exponerlo a altas temperaturas o a bajas temperaturas se expande muy poco.
Entonces, esa propiedad le permite que sea usada de manera correcta en la fabricación de moldes que serán usados para producción de elementos de altas temperaturas. Entonces, este tipo de moldes pueden ser reforzados con fibra de carbono para que no se deformen con altas temperaturas del horno. Las principales aplicaciones dentro de la industria para la fibra de carbono básicamente son la protección, es decir, carcasas, por ejemplo, de chasis, computadores portátiles, instrumentos y piezas para deportes de alto rendimiento o como refuerzos de otro tipo de materiales como el plástico. Es decir, en este caso lo que buscamos más que todo es la resistencia y los acabados superficiales. Entonces lo vemos por aquí cómo se ve la fibra de carbono en un computador portátil. ¿Para qué funcionaría en un computador portátil? Pues básicamente para protegerlo de caídas, golpes, etcétera. Protegerlo de la humedad y todo este tipo de elementos. Entonces, para esto nos sirve la fibra de carbono, igual puede ser usada en las carcasas de los celulares. También, obviamente, funciona dentro de las componentes de piezas automovilísticas, aeronáuticas y náuticas. En este caso, hace que el vehículo sea mucho más ligero, porque es mucho menos pesado esta fibra que los elementos tradicionales que se usan para la producción de carrocerías de los carros. Entonces recuerden anteriormente, pues por lo menos cuando la tecnología estaba un poco menos desarrollada, los antiguos jeeps, estos que hoy hacen colectivos del Paseo Bolívar y esta zona de por acá, que estos son carros que robustamente se ven robustos, se ven pesados, tienen una lata dura, pero que se oxida muy fácil. Hoy por hoy, pues ya estos componentes, ya estas piezas se han ido reemplazando. Y hoy por hoy, digamos, los vehículos son menos resistentes, pero más seguros. Y gran parte de eso es hecho por la fibra de carbono. ¿Por qué son menos resistentes? Porque en este caso lo que se buscan materiales poco resistentes para que absorban de mejor manera el impacto. Es decir, lo que sucede en los carros de Fórmula 1. Todos hemos visto accidentes en los carros de Fórmula 1 y lo que sucede es cuando hay un accidente que el vehículo se despedaza, el vehículo salen las piezas volando, pero el piloto queda intacto, es decir, todo el golpe lo absorbe el material con tal de que no llegue a la cabina del conductor. Entonces, todo eso o para eso hay mucho que ver en cuanto a la fibra de carbono. Obviamente el carro completamente no está fabricado en fibra de carbono porque sería bastante costosa la producción. Entonces, son solamente piezas que se refuerzan en algún punto y esto para hoy por hoy para carros de alta gama. Entonces, obviamente hace el vehículo menos ligero o más ligero, perdón, menos pesado. Esto que implica un consumo menor de combustible. ¿Por qué? Porque al vehículo ser menos pesado, el, el motor trabaja menos. Al trabajar menos, o necesita menos esfuerzo para mover el vehículo y al necesitar menos esfuerzo obviamente necesita menos combustible, lo que hace que se puedan fabricar vehículos con motores más pequeños, implicando menos contaminación y todo ese tipo de elementos. Entonces también tener en cuenta que es un gran paso en la industria de la fabricación de los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque los vehículos eléctricos o los motores de los vehículos eléctricos dentro de unos años pues serán motores completamente optimizados. Sin embargo, hoy por hoy estos motores básicamente son motores pequeños, por eso todavía no hemos visto o estamos apenas viendo camiones o buses eléctricos, pues porque estos son muy pesados. Entonces, lo que hoy por hoy lo que estamos viendo son motos eléctricas, bicicletas eléctricas y vehículos eléctricos. Porque el motor es un motor más pequeño que necesita mucha más, o necesita un vehículo más pequeño para poder moverlo. Entonces, lograr esa aplicación, por ejemplo, con la fibra de carbono, hacer un vehículo mucho más ligero, va a lograr un gran avance en la industria de los vehículos eléctricos. Sin embargo,
esta fibra de carbono tiene grandes desventajas. Y como lo vemos aquí, es un elemento que es difícil de reciclar. Una vez usado, una vez producido, con el paso del tiempo no se deteriora mucho, pero es difícil volver a fabricarla. El proceso de reciclado es, en algunos casos, mucho más costoso que fabricarlo de cero nuevamente. Entonces, aparte de eso, el proceso de producción de la fibra de carbono produce grandes cantidades de consume, perdón, grandes cantidades de agua y energía. Entonces eso convierte el proceso en un proceso costoso, contaminante, peligroso y obviamente el producto final también se va a ver afectado en su precio. Ya hablamos que el producto es altamente contaminante en su proceso de producción, de difícil reciclaje y los desechos generados durante su fabricación pueden generar afecciones en la piel, eh, erupciones, alergia y todo ese tipo de elementos a las personas u operarios encargados de la fabricación de este elemento. Entonces, por esta razón surge o está surgiendo, todavía es un proceso que está en desarrollo, algo llamado la fibra de carbón forjado. La fibra de carbón forjado básicamente es una fibra de carbono que no se produce por extrusión, sino por un proceso de forjado. Un proceso de forjado es un proceso de moldeado. Es como una plastilina e irla moldeando. Entonces, en comparación con la fibra de carbono convencional, la producción de la fibra de carbono forjado es mucho más económica. Entonces, ¿por qué? Porque no implica el uso de resinas, sino una pasta de la fibra que nos permite moldear casi a cualquier forma estos elementos. Entonces se dice que hay personas que difieren en que el acabado es este que estamos viendo aquí. El acabado superficial de la fibra de carbono forjado es de mucho menor calidad que el acabado de la fibra de carbono convencional. Sin embargo, pues si ya se logra el tema de abaratar costos de producción, disminuir el tema de contaminación, pues ya será un buen avance. Creo que dentro de poco la fibra de carbono será fibra de carbono forjada. Entonces digamos que el acabado superficial es un poco diferente, pero las propiedades son muy similares, pero con una gran mejora en cuanto a los procesos de fabricación y contaminación. Entonces, ahí pues ya vimos también las generalidades de la llamada fibra de carbono forjado, básicamente es lo mismo, tienen unas ciertas propiedades que nos brindan una gran ventaja dentro de la industria de la producción, dentro de la industria manufacturera, dentro de la industria automotriz, aeronáutica, construcción incluso. Entonces, pues ahí es donde vamos viendo las propiedades de esos elementos. Entonces tenemos también las fibras de polímeros. Y ojo, en este caso, como les dije en clases anteriores, no confundamos el tema de polímeros con plásticos. Los plásticos son polímeros, pero entendamos que, por ejemplo, ¿qué sería? Por ejemplo, los textiles de algodón podrían considerarse un polímero del algodón. Un polímero es la unión de varios monómeros. Un monómero es la unidad más pequeña estructural. Si lo vemos desde ese modo, las proteínas de nuestro cuerpo serían polímeros, porque las proteínas son la unión de muchos aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad estructural más pequeña y la unión de esa cantidad de aminoácidos produce lo que son las proteínas. Entonces, primero entender ese concepto y hablar que las fibras de los polímeros son básicamente las sogas, los textiles y las alfombras. Estos son básicamente los polímeros o las fibras de polímeros. Entonces, en este caso, estos polímeros son de estructura cristalina. Digamos que esto es una representación, pero quiere decir, como les decía al principio de nuestra clase, esta estructura cristalina lo que hace es que la estructura sea ordenada, no es amorfa.
sino ordenada, digamos, de manera simétrica, podríamos decirlo así. Entonces, en este caso, estas cadenas, digamos, podemos ver cada uno de estos elementos como un monómero y al ser varios forman un polímero. Entonces, si vemos esto como un monómero, cada uno de estos está extendido en una sola dirección. O sea, muy poca es la extensión en este caso de manera vertical, sino netamente horizontal. Se van entendiendo de manera horizontal. Entonces, eso hace que se fabriquen elementos como sogas textiles, hilos naturales o sintéticos para la producción de básicamente prendas de vestir, textiles, prendas de confección de prendas de protección, etcétera. Entonces, la principal función de estas fibras de polímeros es la producción de hilos y sogas. Hablemos que esta producción o estos hilos tienen una gran resistencia en un sentido, pero poca resistencia en otro. Lo que hablábamos de las propiedades anisotrópicas. En este caso, si nosotros cogemos una soga y nosotros empezamos, se deshilacha, por así decirlo, en esta dirección muy fácil. Pero si tratamos de romperla de manera hacia donde está estirada la fibra, pues sí, se estira un poco, pero difícilmente se rompe. Por ejemplo, el nylon es prácticamente lo usan para pescar porque es muy resistente. Sin embargo, si nosotros ese tipo de elemento, cualquier tipo de soga, lo empezamos a jalar, se va deshilachando hasta que pues podemos romperlo por ese elemento. Entonces, básicamente, estos elementos o estas fibras de polímeros se fabrican a partir de 3 procesos de hilado. Proceso de hilado en fundido, hilado en seco o hilado en húmedo. Y básicamente el proceso es el mismo para los 3. Excepción de que cambian algunos elementos. Por ejemplo, en algunos existe la fundición, es decir, la exposición de altas temperaturas del polímero, y en otra la dilución del polímero en algún tipo de solvente. Luego pasan al spinner y una vez ahí, pues nuevamente un proceso de extrusión que lo que hace es formar los pequeños hilos. Y por último pasa un proceso de vaporización para eliminar los gases o solidificación para que nos quede ya el hilo en la forma que nosotros deseamos. Luego de esto, la fibra es sometida a un tratamiento térmico que permite una mejor alineación de la estructura cristalina y mejora las propiedades de la fibra. ¿Cuáles son las propiedades de esto? La alta resistencia mecánica a la abrasión, al desgaste, y son altamente resilientes. Por ejemplo, aquí vemos unas fibras de lana. Entonces, básicamente es, a diferencia de si nosotros cogemos un alambre de cobre, un alambre metálico, y empezamos a doblarlo como lo rompemos normalmente, doblamos hacia arriba, doblamos hacia abajo, doblamos hacia arriba, doblamos hacia abajo, varias veces hasta que el desgaste de ese punto hace que se rompa. Sin embargo, si hacemos eso con una prenda de vestir, pues nos podemos quedar ahí la mayor cantidad de tiempo que queramos, pero no se va a romper porque las prendas de vestir es fabricada en una especie de fibra, ya sea natural o sintética, dependiendo si es una fibra de nylon o una fibra de lana, de algodón, etcétera. Pero por más que sea, nos podemos quedar doblando la prenda de vestir y no se va a romper. Ya también es difícil, por ejemplo, en el sentido de la fibra, cuando hablamos de la abrasión, intentemos lijar una prenda, ¿qué pasa? Va a ser difícil también desgastarla. Se va a ir arañando y pues con el tiempo sí se va a lograr un rompimiento de la fibra, pero es más difícil que, por ejemplo, lijar algo como la madera. La madera, que es un material no muy resistente a la abrasión, pues la podemos lijar de manera fácil. Mientras que las fibras, intentar lijarlo es bastante complicado. Entonces existen diferentes fibras de polímeros naturales y sintéticos. Dentro de las principales fibras de polímeros naturales encontramos la seda, es decir, las prendas de seda o los hilos de seda que producen textiles de seda. Encontramos la lana. Bueno, la seda todos sabemos que es
que se produce de manera natural a partir del gusano de la seda, la lana de las ovejas. Entonces, básicamente con esa lana podemos ir formando también textiles de lana. En este caso hay una propiedad diferente y es el aislamiento térmico. Las prendas de lana son un poco más resistentes o dan un poco más de calor. Por eso se usan para los climas de baja temperatura, perdón, y las fibras de algodón. Sabemos también que el algodón es como la flor de una planta. Entonces de ahí se saca ese algodón, se forman las fibras para formar los textiles y las prendas de algodón. Y tenemos las fibras sintéticas o las fibras de polímeros sintéticos, como por ejemplo la aramida. Fibra de aramida, básicamente esto es el Kevlar. Tenemos el spandex, que el spandex es también llamada la licra, todo depende del fabricante, pero técnicamente se llama el spandex. Tenemos el nylon y tenemos las fibras de poliéster. Cada una son de este pequeño tipo de fibra. Entonces, para concluir, nos vamos a tomar cada uno. Bueno, ahí terminamos nuestra presentación teórica del día de hoy. Entonces, pues para concluir ya nuestra sesión del día de hoy, lo que vamos a hacer es que grupos de máximo 3 estudiantes, lo vamos a hacer acá inmediatamente en el salón, pues para profundizar un poquito más el tema, aprovechar la hora que nos queda restante y nos vamos a tomar hasta las 9:30 y lo que vamos a hacer es seleccionar, en este caso, ojalá en el chat, cada grupo selecciona una fibra diferente de las que vimos o de otra que conozcan y quieran de pronto investigar un poquito. Y básicamente lo que vamos a decir es de esas fibras, ¿qué es esa fibra? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuáles son sus propiedades? Y cuáles son sus principales usos y aplicaciones. Entonces la idea es que esa actividad la hagamos y la veamos en aproximadamente media hora. Buscar, realmente es un ejercicio muy sencillo, pero nos va a servir para compartir al final propiedades más a fondo de cada una de estas fibras. Entonces pueden tomar, vamos a anotarlas aquí en el chat para que nos queden. Entre las fibras de polímeros naturales encontramos la seda, la lana y el algodón. Y dentro de las fibras de polímeros sintéticos encontramos la aramida, el spandex, el poliéster y ¿cuál era la otra que traía? El nylon. Listo, entonces, pues cada grupo seleccione una fibra. Ojo, la fibra, no es hablar de la seda. Profesor. Sí, adelante, Dayana. Meir y yo escogeremos la lana. Listo, entonces vamos anotando. Entonces pueden Meir, Dayana, la lana. Ojo, que es la fibra de la lana. No vamos a hablar de la lana como el pelo de las ovejas, sino de la fibra. Lo que hacemos con la fibra de la lana, la producción. Listo. María Alejandra, la seda. Adriana, María Alejandra y Mallory, la seda. Ya saben, lo que vamos a hacer básicamente es qué es la fibra, cómo se obtiene, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus principales usos y aplicaciones. Listo, todavía tenemos más fibras y tenemos más grupos por acá. Para dentro de media hora compartir esas
esa información que consultamos. Recuerden que todas estas actividades van sumando puntos que al final del corte se ven reflejados. Esto hace parte de la nota 0. No quiere decir que el que no lo haga, el que no asistió, pues no va a tener mala nota, básicamente que no va a tener esos puntos. Entonces recuerden que todas estas actividades tienen sus notas como de trabajo en clase. Daniel Muñoz, Stephanie Ortiz, el Expandex, listo. Tenemos ya entonces Expandex, seda y lana. Nos quedan todavía el algodón, la aramida, el poliéster y el nylon, y creo que nos quedan como 4 estudiantes aún por seleccionar temas. Listo, chicos, entonces vamos trabajando y en aproximadamente media hora abrimos nuevamente el micrófono y compartimos pues la investigación muy pequeña, pero pues, podamos ver por lo menos los principales conceptos del tema en cuestión.